Comenzaron las audiencias públicas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga las posibilidades de llevar a juicio a Donald Trump para destituirlo del poder. Es un tema muy importante. Jorge, ¿cómo lo has visto desde allá, desde Estados Unidos? Pues mira, yo creo que hay varias maneras de ver esto. Leo, la primera es que en efecto son audiencias públicas televisadas, no solo por las cadenas de 24 horas, sino por las otras, o por lo menos parte del tiempo. Eso hace que pues mucha gente las vea. Parece que los ratings no han sido espectaculares, aunque no hay mediciones muy precisas todavía, pero parece que no lo han sido. Sin embargo, creo que han sucedido dos cosas en estas audiencias públicas y que van a seguir esta semana, que son, en primer lugar, que la gente que ha comparecido se ha dado una impresión de seriedad, de solidez, de integridad, que un poco desmienten las versiones de los republicanos y de Trump de que son una bola de fifís o el equivalente de gente que no es confiable, que trae que lleva agua a su molino, que son anti-Trump, etc. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que ya siendo público empiezan a salir hebras de distintas partes que no habían salido. Por ejemplo, quizás hasta ahora lo más importante que ha salido fue este joven funcionario de nivel medio de la Embajada de Estados Unidos en Kiev, que en un restaurante, en una comida con un alto funcionario, escuchó la llamada de Trump a ese alto funcionario. Más allá de la irresponsabilidad de Trump de andar hablando por teléfono en un celular no encriptado y que huyera a todo el mundo, más allá de eso, fue la primera vez que ya alguien cita a Trump diciendo algo, no a un asesor de Trump, colaborador de Trump, aliado de Trump, sino a él mismo, que él fue el que dijo: lo que me interesa aquí son las investigaciones sobre Biden. Entonces, el conjunto de audiencias públicas me parece que sí pueden tener un impacto de seguir desacreditando a Trump, distrayéndolo y no necesariamente movilizando a su base electoral. Me quedaría ahora en eso por el momento, Leo, para luego volver sobre dos temas interesantes. Javier. Yo creo que es una batalla por la opinión pública, Sí. el proceso de destitución y su impacto en el proceso electoral del próximo año. Yo creo que el problema que tiene los demócratas es la polarización tanto de la sociedad como de los medios de comunicación. Es decir... Y de la clase política. Bueno, sí. Pero aquí lo que importa... Todo está polarizado. Sí, no, pero la clase política cambiará si hay presión externa. Y esa presión externa vendrá de la sociedad, que a raíz de los medios de comunicación ve lo que ve. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿hay manera de incidir en la opinión pública? Pues uno pensaría que de eso se tratan las audiencias. El problema es que si tú estás viendo este proceso a través de Fox News, ves algo muy distinto de si lo ves a través de MSNBC o CNN, ¿no? Entonces, es muy difícil tener ese impacto deseado en la opinión pública. Hasta ahorita el principal impacto ha sido dentro del rango de los demócratas, es decir, en la medición de quién está a favor de una destitución, que si de repente se invirtieron, si antes una ligera mayoría estaba en contra de destituir a Trump, ahora una muy ligera mayoría están empatados para efectos prácticos, pero el cambio, ligera inversión se dio porque se incrementó de manera significativa el número de demócratas, que si antes eran 73%, ahora son 83%, con también un incremento en indecisos. Que ahí también hubo un brinco independiente, sí, un brinco relativamente importante. Pero los republicanos, que es lo único que le importa a Trump, se mantienen con él. 100%. Entonces yo no veo, por lo tanto, un cambio en la opinión pública de republicanos y por lo tanto no veo un impacto en los políticos republicanos y por lo tanto no veo un impacto en el proceso electoral, aunque entiendo que es una estrategia que, pues, si yo tuviera que si yo fuera un demócrata, sí me hubiera lanzado en esta aventura,
por más que dudo que tenga impacto, pues yo creo que algo de impacto tendrá, y en una de esas justo lo suficiente en los estados necesarios, ¿no? Héctor. Mira, me parece muy, muy impresionante esto que dice Javier, de la manera como los medios no están jugando o contando para mover la aguja, porque cada quien ve sus medios. Es decir, los trumpianos pues ven los medios que hablan y que dicen que todo esto es una conspiración, y los demócratas pues ven los suyos y dicen que es obvio que este señor intercambió una presión para un favor para afectar a Biden. Bueno, yo creo que es evidente, leí un gran relato sobre las dos historias. Una es una historia complicadísima, la de Trump, que aquí hay una conspiración de diplomáticos con medios, con demócratas, con no sé qué, para inventarle una historia siniestra y compleja. Bueno, esta es una historia. Y la otra es muy simple. El señor Trump le dijo al ucraniano, si no investigas a Biden, no te doy auxilio militar. ¿Cuál es la historia más simple? Probablemente la más verdadera, según el criterio de la navaja de Occam. Pues que Trump, que sabemos que... Sí, claro. Eso es obvio que eso es lo que sucedió, y tienen los elementos para demostrarlo, pero no tienen los medios para convencer a la sociedad americana de una o de otra versión. Entonces, lo que yo leí hoy en una nota del Wall Street Journal es que la gente se está retirando de la consideración de que empiezan a encontrar que hay demasiados matices, o sea, se está imponiendo un poco la historia de la conspiración complejísima y prácticamente imposible. Y sobre todo, cada quien está leyendo lo que quiere leer, lo que es su convicción. Los demócratas varían un poquito, los republicanos no se mueven, y la gente, pues, al parecer, con esto mismo que dice Jorge, de que no está atrayendo gran auditorio todo el proceso, pues la gente está como escéptica y como yendo hacia donde ya está, en lugar de mudándose de punto de vista. Yo lo que veo es que sí, va a ser muy difícil que destituyan a Trump en el Senado, desde luego. Yo creo que la historia es que la Cámara de Representantes va a votar por destituirlo, esto va a pasar al Senado, y en el Senado los republicanos, en fin, no lo van a destituir. Pero yo creo, sí, y aquí recuerdo, por cierto, al fallecido, en paz descanse, Manuel Camacho, que me dijo un día que efectivamente el juicio de desafuero contra López Obrador en 2006-2007, perdón, en 2005-2006. 2005, lo ganó López Obrador, a todas luces, se la ganó a Fox, pero lo desequilibró a López Obrador, rumbo a la campaña del 2006. Es un buen punto. Lo agrió, lo puso paranoico, lo puso de mal humor, en fin, y en ese sentido eso tuvo consecuencias para la campaña de López Obrador en 2006. No sé si le puede pasar lo mismo a Trump, pero de que están tratando... para mal. Sí, exacto, de que están tratando de desequilibrarlo y de alguna manera de que gaste más tiempo en el desafuero que en su campaña, eso también es parte, creo que, de la estrategia de los demócratas. Jorge. Mira, un elemento adicional, un poco, tal vez nuevo, que empieza a circular mucho. El Senado decide sus propias reglas de procedimiento, claro, sí, en el juicio como tal. Uh-huh. Esas reglas de procedimiento se aprueban por mayoría simple. Uh-huh. Toda la estrategia de los demócratas ahorita consiste en lograr que la votación en el Senado, volviendo a la CNDH, sea uh-huh, secreta. Porque creen que si es secreta, sí puede haber 20 republicanos que abandonen a Trump. La escuela mexicana. Mientras que si es pública, nunca lo van a hacer. Bien. Para lograr esa mexicanización o tropicalización del Senado gringo, necesitan 4 votos nada más. Uh-huh. Es decir, que los 48 demócratas más 4 republicanos sean 52, porque el 51 es el vicepresidente, si hay empate. Entonces, necesitan 4. Tienen probablemente a Romney, tienen probablemente a Susan Collins de Maine, y les faltan 2, pero ya los tienen más o menos identificados. Si logran convencer a esos 4 de que voten a favor de que el voto sea secreto, el resultado puede ser mucho más complejo de lo que parece hoy en el Senado. ¿Tú le apostarías, le meterías lana que van a destituirlo?
A ver, tú le metes hoy dinero. No, hoy no. Yo no hoy te voy a apostar hoy- nada porque hoy ya sabes que ya hoy no apuesto contigo. Hoy pero, no. Bueno, pero no le apuestas todavía. Yo te voy a avisar cuando sí. Hoy ok. hoy no le Ok. apostaba, pero está. hay Ok. elementos nuevos que empiezan a aparecer y luego te aviso, Leo, para que vayas preparando tu dinerito. No, yo contigo ya no apuesto, ya dijimos. Javier, un último comentario. Algo que creo que también es distinto en estas épocas, a diferencia de Nixon, Sí. donde sí perdió la batalla por la opinión pública, porque había medios, entre comillas, objetivos, ¿verdad? Sí. Otra cosa que es Compartidos, distinta, ¿no? exacto, Sí, compartidos. Otra cosa que es distinta es la lealtad partidista. Yo creo que el Partido Republicano hoy es mucho más leal de lo que parece por lo que acaba de decir Jorge. La idea de que todos en el fondo odian a Trump, pero le tienen miedo y públicamente se mantienen de su lado. Hombre, yo creo que algo de eso es real. Pero yo creo que el partido en su conjunto es profundamente leal a Trump, más allá de individuos en el Senado. Entonces, estos senadores, yo creo que por esa razón no se le voltearían En lo público. suficientes ni en privado. Ni en privado, Ni yo en privado. tampoco Yo creo que creo. ya tomó control del Partido Republicano lo suficiente para protegerse por ahí. Del otro lado, Héctor, yo te diría que hay una historia simple que también cuenta Trump, además de la que describiste, que sí es la historia que cuenta Trump, pero hay otra que también cuenta que es muy simple. Y la historia es, estos cuates desde el día 1, es más, desde antes del día 1, me quieren echar. Llevan Sí. mucho Porque están ardidos de que les gané. Andan Sí, sí, inventando todo. Y con cualquier excusa, que mis hoteles, que mi familia. por lo Trivializa, que- sí, trivializa. Entonces, este es un intento más. Y esa es una historia real, que conecta muy con una efectiva. cierta realidad, Muy que es efectiva. muy sencilla y que creo que Ha sido muy que efectiva. Así y que es la es. que están usando los republicanos. Entonces, los republicanos no defienden a Trump, Y son buenísimos. critican a los demócratas. Por cierto que Roger Sales, que era subordinado de Nixon, se le ocurrió formar Fox News después del impeachment, bueno, de que se fue Nixon, Claro. con la idea de que se necesitaba o sea, que si se hubiera podido defender Nixon, no hubiera tenido que renunciar. Y fue y formó Fox News. Y que los medios eran sesgados liberales. Claro, claro. Bueno, en fin. Pero el Washington Post. Sí. Sí, bueno. Gracias, Jorge, desde Nueva York. Te vemos la semana que entra. Muy buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Javier. Gracias, Héctor. Nos vemos. Gracias a usted. Yo lo veo mañana. Muy buenas noches.